noches, bienvenidos nuevamente a La Silla Rota. En unas semanas más habrá la renovación en la presidencia del Partido de la Revolución Democrática y esta noche nos acompaña su presidente, el señor Jesús Ortega. Acompáñenos. PRD, corte de caja. La cuenta regresiva para el cambio de liderazgo nacional en el PRD está en su etapa final, culminará en marzo. La dirigencia saliente, encabezada por Jesús Ortega, nació marcada por la confrontación y las acusaciones de juego sucio entre pares. Se requirió que el Tribunal Electoral definiera al ganador de la contienda entre él y Alejandro Encinas. Llega la hora del balance, del corte de caja. ¿Han cicatrizado las heridas? ¿Sanó el ambiente enconado entre las corrientes internas tras ese accidentado proceso? ¿Cuáles son los logros, rezagos y fallas de estos 29 meses de la presidencia nacional de Jesús Ortega? ¿Qué saldo deja la estrategia dialoguista y de acuerdos con el gobierno federal impulsada por la actual dirigencia? Pero quizá también es el momento de plantear las preguntas de lo porvenir. ¿Tendrá la militancia perredista la madurez suficiente para transitar unidos en el proceso de renovación de liderazgo? ¿Cuáles son las reales expectativas del PRD para las próximas contiendas electorales, de manera especial la del Estado de México? Y por supuesto, ¿cuáles son los escenarios para la definición de la candidatura presidencial de este partido y la contienda del 2012? Horizonte perredista plagado de interrogantes. En la medida que tengan respuesta, delinearán el presente de un partido que, argumentan, ha buscado desprenderse de la imagen de intolerante con que se le ha querido empatar en el afán de ser más competitivo. Así, es tiempo de un corte de caja en el PRD. Muchas gracias por su compañía. Se encuentra con nosotros, como les informaba, el señor Jesús Ortega, presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática. Jesús, muy bienvenido. Muchas gracias, Roberto. También tenemos el honor de tener con nosotros a José Antonio Sosa Plata, un agudo analista político y un experto en temas de comunicación política, es decir, del ejercicio necesario para que personajes de nuestra vida pública se comuniquen con la sociedad. José Antonio, bienvenido. Gracias, Roberto. ¿Qué tal? La cápsula que acabamos de ver es prolija en preguntas, en dudas, en cuestionamientos, en la necesidad de un balance. Le preguntaría a nuestro invitado fundamental, señor Jesús Ortega, su primera impresión sobre esta necesidad de un corte de caja. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Pues es necesario siempre al final de una etapa hacer un ajuste de cuentas o un corte de caja. Yo creo que, como en toda actividad en la política, hay sus aciertos y hay sus desaciertos, sus virtudes y sus errores. ¿Qué localizo yo como virtudes rápidamente? Uno, logramos una reforma interna del PRD de fondo, estructural, heterodoxa, que rompió con viejos esquemas. Una reforma que, de aplicarse en las próximas semanas, meses, va a hacer del PRD un partido con una gran organización en todo el territorio nacional. Hicimos una reforma programática para dejar atrás visiones añejas y antiguas de los objetivos de la izquierda, para colocar al PRD como una izquierda moderna y del siglo XXI. Y creo que desde el punto de vista electoral el PRD se reposicionó, estoy seguro, los indicadores así lo mencionan. Se ganó en 4 estados la gobernatura, en algunos con alianzas, en otros sin alianzas. Perdimos en 2 estados. El balance, en términos generales, desde el punto de vista organizativo, programático y electoral, a mi juicio es positivo. Señor Ortega, muchas gracias. Como usted conoció de antemano, existe una regla básica de que tenemos 1 minuto 30 segundos para responder. Perdón por el foco rojo, No, pero así es el sello de la casa. me ajusté, traté. Muchas gracias. José Antonio, este énfasis en la comunicación política, me interesa mucho tu opinión sobre qué está pasando con la clase política en su comunicación con la comunidad, con la sociedad. Uno de los postulados de La Silla Rota es que el ejercicio del poder está siendo disfuncional. ¿Podrías también hacer énfasis en particular con el PRD? ¿Cuál es tu percepción de la imagen del PRD
ante el país. Claro, Jesús Ortega comentaba algo muy importante que yo lo sintetizaría de otra manera. En política, la actividad se mide por la eficiencia en sus resultados. Se gana, se pierde en función de la calidad del trabajo político. Esto me parece un principio importante. Tengo en la imagen y en los recuerdos aquel momento donde el PRD con Andrés Manuel López Obrador en el 2006 estaba a punto de ganar la presidencia de la República. Faltaron, digamos, unos cuantos votos si lo vemos en la escala de la dimensión nacional. Esto es muy importante porque 6 años después, las cifras, los números y la imagen del propio López Obrador son totalmente diferentes. Han ganado, sí, el PRD varios espacios, pero en alianza, en condiciones verdaderamente distintas. Y aquí, desde el punto de vista de la comunicación, ¿qué está pasando? Un punto muy importante. La comunicación no se gana solamente con publicidad, sino es un conjunto de valores que tenemos que utilizar para ganar una campaña. El PRD, me parece en este momento, está obligado a resolver esta situación para replantear si hay realmente posibilidades o no de lograr la presidencia en el 2012. Hoy lo veo francamente distante. Jesús. Que tendría que diferir en parte, porque sí es necesario puntualizar que necesitamos cambiar el contenido de nuestra comunicación. Me parece que ha tenido efectos negativos en el PRD una comunicación de un PRD conflictivo, un PRD en permanentes divisiones, un PRD con dificultades internas y un PRD propenso a la violencia, que también nosotros hemos contribuido a ello. Por ejemplo, la toma de Reforma en 2006 fue una forma equivocada de comunicación con la ciudadanía. Y hemos tratado de modificar esa forma de comunicación para presentar una izquierda, yo insisto, del siglo XXI, una izquierda progresista, una izquierda con propuestas, una izquierda de alternativa, una izquierda que tenga soluciones y respuestas a los grandes problemas nacionales, que sea crítica esta izquierda, pero una izquierda crítica y al mismo tiempo que sepa construir alternativas y soluciones para México. Vamos en esa vía, no digo que ya lo hayamos completado, pero vamos en ese propósito y creo que los resultados electorales últimos dan cuenta de que vamos progresando en el logro de ese objetivo. Vamos a un corte. Gracias, estamos aquí en la silla rota conversando con el presidente del PRD, Jesús Ortega, y la participación de José Antonio Sosa Plata, analista político. Jesús, durante las últimas semanas se vio la posibilidad o la perspectiva de que el señor Lázaro Cárdenas Batel, heredero de toda una dinastía política, podría ser el próximo presidente de su partido. Esto al parecer se frustró. Nadie supo exactamente por qué. Pero esto va a haber también la posibilidad de que vuelva a haber un proceso como ocurrió hace ya 3 años, en 2008, con su propia designación como presidente, una confrontación interna. ¿Cuál es su perspectiva y su razonamiento sobre esta materia? Bueno, somos un partido político y todo partido político tiene confrontación de ideas y no debería de verse como algo negativo, confrontación de intereses. Hay ideas que quieren algunos compañeros que prosperen frente a otras que quieren igualmente que prosperen. Los partidos de la unanimidad no existen y cuando existen son absolutamente autoritarios. En el PRD hay una lucha entonces por cuál línea política prevalece, cuál visión de la lucha política prevalece. Y en la sucesión de los dirigentes se ponen en confrontación esas ideas y esas posiciones políticas. Ahora también alguien propuso a Lázaro Cárdenas como próximo presidente del partido, pero lo propuso sin consultarlo, al propio Lázaro, lo propuso sin saber si Lázaro tenía intención de fungir como dirigente, de tal manera que se cayó esa candidatura y ahora entramos al verdadero proceso de definir la próxima dirección sobre la base de ponernos de acuerdo
en quién es el que idóneamente puede cumplir con esta responsabilidad y además cómo logramos los equilibrios necesarios en el PRD para que la transición hacia la nueva dirección se dé de manera tersa. Yo tengo la certidumbre que esta transición, esta renovación de la dirección se va a dar de manera civilizada. Gracias. La confrontación es una parte de la cotidianidad de los partidos políticos. Sin embargo, la etiqueta comunicacionalmente hablando se la ha ganado a pulso el PRD. No ha habido proceso ligero, no ha habido proceso fácil. Y yo recuerdo, digo, que en buena medida les han ganado parte de esta batalla con casos controvertidos, como fue el de Julio César Godoy Toscano, el de Greg Sánchez en Quintana Roo. Recuerdo la defensa abierta que hacías de Julio César Godoy, y hoy, bueno, el caso es que no aparece. Este tipo de situaciones, ¿qué opinas a la distancia en este cambio de ideas y en qué medida ha contribuido a debilitar la imagen del partido? En términos de comunicación, diría que seguramente que hemos tenido algunos errores y deficiencias, pero miren, el caso de Greg Sánchez y el caso de Michoacán, a mí me parece que la posición de la Dirección Nacional fue correcta. Fue una acción ilegal y arbitraria del gobierno, el michoacanazo, y tan lo fue que los resultados los tenemos a la vista. Y Julio César Godoy es parte del michoacanazo. Las acusaciones contra Julio César y otro número de ciudadanos son parte de una estrategia político-electoral para descalificar al PRD en una entidad tan importante como Michoacán. ¿Cuál es el resultado de ello? Todos los acusados, salvo uno, están en libertad. Todos. Y el caso de Gregorio, que siendo acusado por un testigo protegido, anónimo, una denuncia anónima, le es suficiente al Ministerio Público para meterlo a la cárcel. Está bajo proceso y yo estoy seguro que si se aplica la ley y hay justicia, igual que en Michoacán, va a salir adelante Greg Sánchez, va a salir de la cárcel. Toscano. Y Godoy Toscano, pues nosotros propusimos que pidiera licencia. Nosotros, el PRD, propuso que se presentara ante las autoridades, pero esa es la responsabilidad del partido y cumplimos plenamente la responsabilidad del partido. Cuando el PRI le pidió, por ejemplo... Perdón, señor Ortega, tenemos que interrumpir. Una disculpa. Otra regla del programa es hacer una pregunta cerrada, de tal suerte que usted nos pueda responder sí o no. Yo sé que en política es muy difícil, difícil responder en breve y más con un compromiso de esta naturaleza. El diputado ahora prófugo, Godoy Toscano, desaforado para estos efectos, fue introducido surrepticiamente por el PRD y otros grupos a la Cámara de Diputados. Después se conocieron grabaciones de un conocido narcotraficante, La Tuta, que evidenciaban al parecer ligas entre ambos. La pregunta es, ¿lamenta usted este proceso de introducción del diputado a la defensa, sí o no? Lamento que la introducción se haya hecho de manera clandestina, no tenía por qué. Don Jesús, ¿sí o no ¿Sí el o no? episodio? Es que es muy difícil, pero trataré de hacerlo. Lo lamento. ¿Culpable? Bueno, eso... No puedo decirlo porque no soy el juez. No, ya lo sé. Pero ¿cómo? En términos de percepción. No, pues ¿sí? Sería muy difícil para mí dar un juicio de si es culpable o inocente. Creo que ese es uno de los males de la televisión, que la televisión se ha convertido en una Suprema Corte de Justicia. De hacer no, juicios, totalmente de acuerdo, pero yo hablaba de la mediáticos. percepción. Sí. La renovación de la dirigencia del partido encuentra al PRD también en pleno proceso de discusión con tiempos adelantados para todos los partidos sobre las candidaturas presidenciales que tendremos ya tal vez hacia mediados de año en cuanto a pronunciamientos personales muy definidos. En el PRD pareciera haber dos personalidades muy fuertes en esta carrera, el señor López Obrador y el señor Marcelo Ebrard. Las encuestas indican que si van por separado, con otras fórmulas partidistas, perderíamos. Va a ser un desastre para estas fórmulas. Pero no parece haber bases para ir juntos, por lo menos hasta ahorita. ¿Cuál es su percepción al respecto? Sí hay bases. Hay un compromiso de López Obrador y de Marcelo